¿Existió un cuerpo gobernante en el primer siglo? En esta ocasión vamos a dar respuesta a esta pregunta. Para hacerlo, primero debemos entender cómo estaban organizadas las congregaciones en el primer siglo y, además de cómo estaban organizadas, si alguien las dirigía. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 14 y versículo 23. Además, les nombraron ancianos en cada congregación, y haciendo oración con ayunos, los encomendaron a Jehová, en quien habían llegado a creer. Note que en cada congregación nombraban ancianos, está en plural, es decir, cada congregación tenía un grupo de personas llamadas ancianos. Pero estos ancianos, ¿quiénes eran? Los ancianos, en Hechos se aplica por primera vez este término, en griego presbísteroi, a los que tenían puestos de autoridad en la iglesia. Es decir, tenían autoridad sobre todos los miembros que asistían a la iglesia en el primer siglo. Pero ¿qué clase de autoridad? ¿Se refería a personas viejas, achacosas, o en qué sentido se utilizaba ese término? De acuerdo con el libro Episcopos y Presbíteros de Manuel Guerra y Gómez Burgos, dice: la traducción precisa del término presbíteros en la casi mayoría de los testimonios helénicos que han llegado hasta nosotros es la de hombre mayor, sinónimo de hombre maduro. La madurez de juicio y de criterio orientador es su nota distintiva. Tenga o no sentido técnico el término presbíteros, tanto en el mundo helénico como en el israelita, designa no al viejo achacoso, sino al hombre maduro, apto por su experiencia y prudencia para el gobierno de su familia o de su pueblo. De acuerdo con este texto, nos está indicando que el término anciano indicaba a la persona que vivía en el primer siglo, aquel hombre que, por su prudencia y su experiencia, era apto para el gobierno de su familia o de su pueblo. Si nos referimos al libro de Hechos, el capítulo 14, está haciendo alusión, era aquella persona que los gobernaba por ser, en sentido espiritual, una persona madura. Ahora vamos a buscar el libro de Efesios, el capítulo 4 y versículo 11. Y dio algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores y algunos como pastores y maestros. Además de los ancianos, este texto decía que habían apóstoles en el primer siglo. Ahora busquemos 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 28, que nos dice: y Dios ha colocado a las personas respectivas en la congregación, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego obras poderosas, luego dones de curaciones, servicios de ayuda, capacidades directivas, diferentes lenguas. Note que al principio dice que ha colocado las personas respectivas en la congregación, pero dice primero apóstoles, lo que nos indican que los apóstoles estaban por encima de los ancianos en cada congregación. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y a Juan. Note que los apóstoles tenían la autoridad suficiente, los que estaban en Jerusalén, para poder despachar a las personas a diferentes partes. Por eso el texto de Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28 nos está indicando con claridad que los apóstoles estaban por encima de los demás. Vamos a buscar ahorita Hechos capítulo 2 y versículo 42, que nos dice: y continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a compartir unos con otros y a tomar comidas y a oraciones. ¿Qué estaban haciendo las congregaciones? Dice que continuaban dedicándose a la enseñanza de los apóstoles, por lo que nos está mostrando que las congregaciones, los ancianos, recibían la enseñanza de los apóstoles. Entonces estamos viendo aquí claramente que primero, tenían autoridad para enviar gente. Segundo, de acuerdo con la Biblia eran los primeros en autoridad. Y tercero,
ellos impartían enseñanza a las congregaciones. Ahora vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 11 y versículo 22, que nos dice lo siguiente. El relato acerca de ellos llegó a los oídos de la congregación que estaba en Jerusalén, y estos enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Note cómo los que estaban en Jerusalén todavía seguían enviando a diferentes personas a diferentes lugares. En este caso está mencionándose a Bernabé, que lo enviaron a Antioquía. Ya tenemos dos relatos en que se está enviando a personas. Ahora vamos a buscar Hechos 16, versículo 4, que nos dice lo siguiente. Ahora bien, a medida que iban viajando por las ciudades, entregaban a los de allí para que los observaran los decretos sobre los cuales habían tomado decisión los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Mire este texto del libro de Hechos capítulo 16, el capítulo 16, que dice que los apóstoles y ancianos habían tomado decisión sobre algunos decretos que deberían observar los cristianos. Si se da cuenta que los apóstoles que estaban en Jerusalén estaban muy involucrados con la enseñanza, con impartir decretos, con enviar gente a diferentes partes para poder predicar. Lo que nos está diciendo que ellos, pues, obviamente constituyeron como especie de un cuerpo gobernante. Vamos a buscar ahorita el libro de Hechos, el capítulo 9. Vamos a leer los versículos 26 al 27, que nos dice así. Al llegar a Jerusalén, él se esforzó por unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. De modo que Bernabé vino en socorro de él y lo condujo a los apóstoles y les dijo en detalle cómo en el camino éste había visto al Señor y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado denodadamente en el nombre de Jesús. Note que Bernabé, cuando encontró a Saulo, ¿dónde lo llevó? Dice que lo condujo a los apóstoles. Si ellos no tuvieran aquella autoridad, ¿por qué Bernabé los condujo a los apóstoles? Una pregunta muy interesante. Todo lo que hemos analizado nos muestra con claridad que efectivamente en el primer siglo sí existió un cuerpo gobernante.